El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. El gobierno amanece hoy martes en modo desconcierto. Los dos grupos grandes con los que está haciendo procesos de paz, inclusive a los que les concedió la figura del cese al fuego, el ELN y disidentes de las FARC, están atacando impunemente, por supuesto, en diferentes zonas del país. Dice con ese tono de desconcierto el comisionado de paz, Oti Patiño, que son una deslealtad. El hecho más grave ocurre por cuenta de los disidentes de las FARC que atacaron un bus escolar en un municipio del sur del departamento del Cauca, se llama Piamonte. Allí iba la niña, una niña de 13 años dentro del bus, la hirieron. El conductor del bus se negó a atender la orden de un pare en uno de esos retenes ilegales de estos grupos que se creen los nuevos dueños del país. Después, en ese mismo municipio, estos mismos disidentes de las FARC mataron a 4 campesinos inermes. La situación de orden público se agrava en el departamento del Chocó, en donde hay casi 50.000 personas sitiadas en municipios alrededor del río San Juan. Y dice allí, digo con desconcierto el comisionado de paz, estamos desconcertados porque es una deslealtad. Al mismo tiempo que se prorrogaba el cese al fuego para el ELN decidía encerrar a la comunidad, a esas personas humildes, negros del Chocó, que no tienen comida, no tienen agua, no tienen medicinas, que son pobres, porque así han vivido siempre y ahora están sitiados. Pese al panorama, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, les está pidiendo a estas comunidades que no se desplacen a los cascos urbanos. 2 grandes violaciones al cese al fuego, ambas, una del Frente Carolina Ramírez, de los disidentes de la FARC, que opera allí en Cauca, los otros, los del ELN. Problemas de inseguridad que se extienden a las ciudades. Esta mañana amanecemos con lunares en Bogotá, hubo una balacera anoche tarde entre la policía y delincuentes en un barrio, se llama Santo Domingo de Ciudad Bolívar, límites con Soacha. Llamaron a la policía a verificar un supuesto atentado en un parque, lo recibieron a bala. Un policía está herido en la cadera y otro en la cara. Los dos llegaron al hospital cardiovascular allí en Soacha, bien al sur de Bogotá. Anoche otro atraco, 0 y van 4, en un restaurante de Bogotá. Había sido primero en enero el Starbucks, después 2 en Masa, otro más en Abasto, en Usaquén, y ahora en una hamburguesería, se llama Pecado Capital, queda en esa concurrida zona de la 147. Los hombres atacaron a los comensales, se llevaron billeteras, celulares y joyas de quienes estaban comiéndose una hamburguesa casi a las 9 de la noche. Bienvenidos, muchas historias para compartir con ustedes en este amanecer gris en Bogotá. Les voy a contar en segundos de una jugadita, o una jugadota en realidad, del gobierno nacional que deja en vilo la destinación de casi 13 billones de pesos del presupuesto nacional, el equivalente a una reforma tributaria. La plata debía estar destinada a obras grandes de infraestructura. El metro en Bogotá, el túnel del Toyo en el departamento de Antioquia, el túnel de la línea, la doble calzada Pasto-Popayán, más de 100 obras en todo el país cuya financiación quedó sin garantía, quedó en vilo por cuenta de una decisión del Ministerio de Hacienda y de la Presidencia de la República. Esa plata no se va a comprometer a través de vigencias futuras para la asignación específica de cada una de estas obras. Quedará condicionada al visto bueno del presidente Petro para saber qué obras se financian dependiendo del avance, lo cual le da al presidente Petro un poder casi imperial, no en el presupuesto, sino a cuenta de la voluntad del presidente. Ya les voy a contar, porque hay una protesta de técnicos, de exministros de todo el país que están viendo con asombro cómo no solo las obras quedan en la práctica en vilo paralizadas, sino cada vez un poder más grande que se abroga el presidente de la República. Inclusive desde las comisiones económicas en el Congreso, también exministros de Hacienda están diciendo que es una jugada ilegal porque una vigencia futura no se puede incumplir.
el decreto de liquidación del presupuesto, podría ser demandado ante el Consejo de Estado, que sería la manera de arreglar este entuerto. Bienvenidos, noticias de forma y de fondo esta mañana. A propósito de la presidencia de la República, el nuevo presidente de la Corte Constitucional, que es el magistrado José Fernando Reyes, desmiente al presidente Gustavo Petro, que dijo que no hubo asedio, que no hubo sitio al Palacio de Justicia, que los magistrados podían salir a su voluntad y que inclusive ellos lo que decidieron fue quedarse trabajando en ese jueves histórico la semana pasada. El magistrado Reyes le dice al presidente Petro que no es correcto lo que él está diciendo, que claro que ni siquiera pudieron entrar comida al Palacio de Justicia, que no hubo libre movilización, tema con el que se despidió también anoche el fiscal Barbosa, que ya terminó el periodo, ya sale Barbosa. A partir de esta mañana de martes entra la nueva fiscal desde este momento, es Marta Mancera, que era la vicefiscal de Barbosa. Un encargo que inicialmente iría de manera temporal, será hasta que la Corte Suprema de Justicia vuelva a elegir un fiscal en propiedad, una fiscal en propiedad que saldrá de la terna que presentó el presidente Gustavo Petro, que ha sido el motivo de la controversia y fue el motivo de las durísimas protestas de la semana pasada. Se fue diciendo que no es con manifestaciones Barbosa como se va a lograr el escenario de tranquilidad que necesita la Corte para tomar decisiones. El senador Iván Cepeda, de la izquierda en Colombia, le pide a la Misión de Verificación de Naciones Unidas y a la Comisión de Derechos Humanos que vigilen la actuación de la vicefiscal Mancera mientras se escoge la nueva fiscal. Como es costumbre, el susto, el fantasma, el coco de los tribunales internacionales. Historias para compartir con ustedes a partir de este momento. Ya les cuento del estado de salud. Está bien el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que fue operado de emergencia por cuenta de una apendicitis. Y les cuento el destino de Isla Gorgona, sobre la cual los ministerios de Ambiente y Defensa ya tienen el visto bueno para construir el muelle y un polémico radar que está en planes desde el año 2014, pese a críticas de grupos ambientalistas, lo mantiene y lo va a ejecutar el gobierno del presidente Gustavo Petro. De muelles, de radares, de polémicas y de presupuesto, bienvenidos las noticias en este día martes 13 de febrero. Hoy es el Día Mundial de la Radio. Un agradecimiento a los oyentes de la radio, el medio más poderoso en Colombia, a la gente que hace posible la magia de hablar todos los días, de escucharnos y de conectarnos. Aquí está el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Esta es una camioneta tipo 4 puertas que tiene el emblema del servicio de transporte escolar. Sin lugar a dudas, sí ha habido violación al derecho internacional humanitario. Un grupo armado ilegal, al parecer las disidencias de las FARC, atacó a una ruta escolar en la vereda Brasilia, el municipio de Piamonte, en el sur del departamento del Cauca, que deja el saldo de una menor de 13 años de edad herida y a otro campesino de 56 años de edad herido. Sneider Artunduaga, alcalde del municipio de Piamonte, Cauca. Realizamos un consejo extraordinario de seguridad, estuvimos debatiendo sobre las diferentes problemáticas y la situación, pues en este caso en pendencia. Pues en este momento se encuentran las autoridades militares en la zona, están haciendo todas las investigaciones, igualmente la Fiscalía General de la Nación. Y en la misma vereda de Brasilia, allí en el departamento del Cauca, 4 personas fueron asesinadas por las disidencias de las FARC. Según las autoridades, hombres armados ingresaron a una finca, asesinaron a un campesino y a su hijo, luego secuestraron a 2 jóvenes y después los mataron cerca del lugar. El municipio de Tuluá Valle continúa militarizado tras las alteraciones de orden público que se registraron este fin de semana. Fueron capturados 2 adultos y 2 menores de edad que tenían en su poder explosivos, comandante del distrito de policía de Tuluá. Estas personas presuntamente serán los responsables de la incineración de estos vehículos. Se investigan la participación de otra persona más en estos hechos delictivos. Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Esperamos el apoyo del gobierno nacional, eso es muy importante, para que incomunique a estas personas que están dando órdenes desde las cárceles. Eso es fundamental. Oti Patiño, alto comisionado para la paz, calificó como desleal al ELN e incoherente a las disidencias de las FARC, pues pese a estar en la línea de paz total, siguen ordenando paros armados como el de Chocó o atacando rutas escolares como en el departamento del Cauca. Patiño le ordenó a las delegaciones que están negociando que reencaminen esas conversaciones y que la fuerza pública mantenga su actuar, porque los ceses al fuego no son permisos para seguir delinquiendo. La declaración de paro armado por el Frente de Guerra Occidental del ELN es una deslealtad
con los acuerdos celebrados en el 6º ciclo de conversaciones en La Habana y en tanto amenaza la vida, los derechos, las libertades de los pobladores del departamento. Las fuerzas militares denunciaron ante el mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral con el ELN el paro armado que anunció esa guerrilla en el departamento del Chocó. El general Elder Giraldo es comandante de las fuerzas militares. Por supuesto, igualmente se colocó la denuncia ante el mecanismo de monitoreo y verificación sobre este hecho que presuntamente viola el cese al fuego bilateral del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional. El ministro de Defensa, Iván Velázquez. Eviten al máximo estos desplazamientos masivos que afectan, en todo caso, por la atención humanitaria que en virtud de los desplazamientos debe realizarse. El gobierno declaró la emergencia carcelaria en el país después de los hechos de violencia que dejaron un guardia del IMPEC asesinado en Cartagena, el ataque de sicarial contra un dragoneante en el Valle y los atentados contra funcionarios del instituto en Medellín. Al respecto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna. También nos permite apropiar recursos o trasladar más bien recursos importantes para ser más eficaces en el bloqueo de la señal de telefonía dentro de las cárceles. Fue el magistrado José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional, el que salió a desmentir esta vez al presidente Gustavo Petro sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia el pasado jueves. Se dice que los magistrados podían entrar y salir a placer. Eso no es cierto. O sea, la Corte estuvo cercada, los magistrados no se podían salir y solo hasta cuando la policía tomó la decisión de garantizar la libre movilidad de los magistrados se pudo salir. En rueda de prensa, Francisco Barbosa se despidió de su cargo como fiscal general de la Nación. Habló de las manifestaciones frente al Palacio de Justicia y le lanzó una última puya al presidente Petro. El fiscal Francisco Barbosa. La Corte Suprema de Justicia tendrá, en el marco de sus competencias, de sus tiempos, la decisión de elegir una nueva fiscal general de la Nación. Esperamos en esta administración que se pueda hacer en los tiempos de la Corte. No hay ninguna posibilidad de que la Fiscalía General de la Nación atente contra ningún órgano del poder y menos aún contra el mandato o la legitimidad de un presidente de la República. El director de la policía, el general William Salamanca, explicó qué fue lo que conversó con los magistrados el día en que varios manifestantes intentaron, al parecer, ingresar a la fuerza al Palacio de Justicia. Bueno, yo llamé al señor presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia el pasado 8 de febrero a la 1:07 de la tarde. Él me expresa que hay normalidad, que hay tranquilidad, que no ve violencia. Sin embargo, yo le sugiero o le pido al señor presidente que en caso de haber violencia o requerir alguna actuación, la policía no haría en proceder a desalojar con los protocolos establecidos. Él me pide que lo último sería eso. El gobierno dio luz verde para que se adelanten las obras en la isla Gorgona. Allí se instalará un radar utilizado para labores de seguridad y también se construirá el muelle, aunque bajo estrictas condiciones para proteger la fauna marítima. Director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Rodrigo Negre. Fundamentalmente el muelle se va a construir sobre la arena, sobre la playa y muy pocos metros al final va a ser en la zona cuando ya tiene una profundidad de 2 o 3 metros de profundidad, donde está la parte del muelle flotando. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, desmintió que Estados Unidos vaya a financiar un radar en la isla Gorgona. Tampoco se trata de una base militar, es una estación guardacostas. En la tarde de este lunes, el alcalde Carlos Fernando Galán fue operado en la clínica Country por apendicitis aguda. En este momento ya inicia su proceso de recuperación y destacó cómo iniciaron las dolencias. Esto me empezó un poco como alrededor del sábado por la noche. Un dolor, pues que la verdad yo pensé que no era nada así especial. Amanecí otra vez con dolor y entonces ahí ya mi esposa me dijo, no hombre, arranque ya para la clínica para que le hagan un examen porque no es normal eso. 2 policías resultaron gravemente heridos en medio de un tiroteo en límites entre Bogotá y Soacha. Uno de los policías recibió una herida de bala en la cara y el otro a la altura de la cadera. Ambos son atendidos en este momento en el Hospital Cardiovascular de Soacha. Fue alrededor de las 4:30 de la tarde cuando en la estación del metro de Mount Eden en el Bronx se escucharon una serie de disparos. Al parecer, según lo que han reportado las autoridades, hubo una discusión entre varias personas en uno de los vagones del metro. Uno de los sujetos sacó un arma y empezó a disparar contra las otras personas con las que previamente estaba discutiendo. 5 personas resultaron heridas y una resultó muerta. Habla el jefe de tránsito de la policía de Nueva York, Michael Kemper. Llegaron agentes de policía, subieron al andén del tren 4 en dirección norte y se encontraron 6 personas que fueron baleadas.
Aumenta a 74 el número de palestinos muertos en la operación de rescate de 2 rehenes israelíes. Se reportan escenas de pánico en Rafah por temor al inminente ataque terrestre de Israel en la última ciudad al sur de Gaza. En Estados Unidos, Biden lanza la que ha sido hasta ahora su más seria advertencia a Netanyahu. Should not proceed without a credible plan for ensuring the safety and support of more than 1 million people sheltering there. Los octavos de final de la Champions League, el torneo de fútbol de clubes más prestigioso a nivel mundial. A las 3 de la tarde en diferentes partidos jugarán 2 de los favoritos. Leipzig en Alemania recibirá al Real Madrid, el equipo más ganador de la competición, y el Copenhague en Dinamarca jugará frente al Manchester City, el campeón defensor. Estás escuchando Blue Radio. Queremos que el planeta suene bien. Queremos devolver el blue a los mares, tener un cielo más blue que nunca. Una pequeña acción como aprender a reciclar, evitar el uso de plásticos y usar medios de transporte sostenibles puede ayudar a cuidar nuestros mares y calles. Ayudar el planeta suena bien. Un mensaje de Blue Radio y la Organización de las Naciones Unidas. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Hola, soy Juanaí, la inteligencia artificial de Blue Radio. Se estima que la inteligencia artificial podría desplazar un 25% de los empleos en el mundo al cabo de 5 años. Latinoamérica ha experimentado un importante incremento de las ofertas laborales relacionadas con la inteligencia. Antes de las noticias de la violencia, de los ataques, del terrorismo en Colombia, padre, déjeme comenzar hoy con una historia de amor que acaba de llegar a su final. Cuénteme. Una historia, esta es un poco shakespeariana. Fue primer ministro de Holanda. Sí, señor. Ahora se llama... Países Bajos. Países Bajos. Estuvo casado 70 años con su mujer. Wow. Eso es bastante. Ambos de 93 años. Uy. Se acaban de aplicar ambos la eutanasia. Murieron tomados de la mano. 93 años. ¿Usted entiende? Que es un bello final poético, por supuesto, eso le iba a decir, de una historia de amor. Yo no sé si haría algo así, no sé, es decir, pero me conmueve. Además, usted ha agarrado de la mano después de estar 70 años juntos. Es una experiencia bella, poética, pero igual a mí me cuesta. Un par de personas muy influyentes en la política de Holanda, de los Países Bajos, y ante todo esta mañana protagonistas de una historia qué maravilla, de amor. ¿no? Linda, qué maravilla, ¿no? Sí, lindo todo, lindo. Una cosa que yo siempre he creído que uno debería poder, que es escoger el momento de morirse. Y claro, también la manera de hacerlo, pero especialmente el momento. Y entonces, bueno, estos dos señores han dado un ejemplo extraordinario. Héctor, me imagino que además estaban relativamente bien de salud, ¿no? No, le iba a decir eso. Esto suena bonito en este momento en la radio en Colombia. Sí. El final, sus días finales no debieron ser tan bellos. No se aplicaron la eutanasia. Porque estaban felices y contentos, llenos de vida. Obviamente a los 93 años estaban deteriorados. La historia, una historia de amor que acaba de llegar a su final y le va a dar la vuelta al mundo. Se va a acordar usted, padre, 6:18 minutos desde Europa. Enrique Rodríguez. Es la de Dries van Acht, espero que se pronuncie así. Fue primer ministro neerlandés, como ustedes decían, entre los años 1977 y 1982. Y es protagonista hoy de esta historia con su esposa, que se llamaba Eugenie. Ambos mantuvieron un matrimonio durante 70 años. Hace pocos días cumplieron 93 años. Cumplió él 93 años porque
tenían la misma edad. Y a partir de esa fecha decidieron, lo comunicaron a sus familiares y lo pusieron en manos de una organización que se llama The Rights Forum, que es un centro de reconocimiento sobre Israel y Palestina que fundó el propio político. A través de ese foro, decidieron poner fin a sus vidas. Lo hicieron juntos y de la mano. Hace unos días ya han sido enterrados, de hecho, salvo que hasta hace unos minutos no hemos conocido de esta noticia. Este tipo de suicidios asistidos son poco frecuentes en Holanda, en lo que llamábamos Holanda y hoy se llama Países Bajos, pero su número, cuentan las crónicas desde ese país, su número no hace sino aumentar. Como decíamos, la pareja estuvo junta durante más de 70 años y la salud de él había sido muy frágil durante los últimos periodos, especialmente después de sufrir una hemorragia cerebral en 2019. Pero seguramente nos haga comprender mejor su decisión, el perfil de este hombre. Durante su paso por diferentes gobiernos, fue un hombre cristiano-demócrata, pero fue responsable también de la política neerlandesa de tolerancia hacia el consumo de cannabis, y en 2018, a los 86 años, fumó por primera vez en su vida para instar a Países Bajos a legalizar esa droga en lugar de seguir aplicando la política actual de tolerancia. Es un hombre enormemente conocido en la política de ese país. Se le pidió, por ejemplo, que redactase el programa electoral del Partido Popular Católico en el año 1980 y que se fusionó con otros dos grupos y que le llevó a ganar las elecciones en ese país. Como digo, además era un hombre muy cercano a la causa palestina. Hace 3 años el gobierno de ese país le concedió la gran estrella de la Orden de Jerusalén, pero seguramente también pasará la historia por ese gesto que él y su mujer han tomado, el de conducirse juntos por su propia voluntad hasta la muerte, de la mano, cuando habían cumplido recientemente los 93 años de edad, Néstor. Gran historia de amor, gracias Enrique. 6 de la mañana, 21 minutos, y ahora aterricemos con las historias, las nuestras, las de todos los días. Esta mañana Cero y Van Cuandro robaron anoche un restaurante, otro en el norte de Bogotá. Ya había sucedido en otros de diverso nivel que están creando la sensación colectiva de que ni siquiera se puede ir a un restaurante y estar en paz. 6:21 minutos, esta es una hamburguesería, restaurante, se llama Pecado Capital en la zona de Cedritos. Felipe García. Sí, señor Néstor, otra vez un robo masivo y esto ya se les volvió costumbre prácticamente a los ladrones porque los robos son exactamente iguales. 4 restaurantes han sido blanco de los atracadores en estas últimas semanas. El robo fue exactamente la hamburguesería ubicada en el norte de Bogotá, Hamburguesas Pecado Capital en el barrio Cedritos para ser exacto, y esto ya es una historia que se está repitiendo, Néstor, el mismo modo de atracar. 2 delincuentes llegan en una moto hasta la zona, uno de ellos se bajó del vehículo, sacó un arma de fuego y empezó a amenazar a clientes del lugar. Eran las 8:30 de la noche aproximadamente cuando los atracadores estaban robando el lugar, ubicado en la calle 147 con carrera 14. Aunque hay cámaras de seguridad en la zona, hasta el momento la policía no ha logrado identificar a estos delincuentes. Lo que dicen testigos del hecho, Néstor, es que este ladrón se llevó celulares, billeteras y dinero en efectivo, todo esto, mientras que su cómplice lo esperaba fuera del sitio. Escuchemos a una de las testigos en el lugar. Un atraco aquí en el barrio Cedritos, en el establecimiento Hamburguesas Pecado Capital. Pues aquí está la policía, que están esperando policía judicial para levantar. Hasta el momento, Néstor, ni la policía ni la alcaldía de Bogotá se han pronunciado sobre este nuevo atraco en el norte de la ciudad. Otro restaurante, el tercer robo en menos de una semana. Recordemos, el primero fue en Maza, el segundo en Abasto, donde se llevaron un reloj imitación de Rolex, y este el tercero. Pero esto no es nuevo, Néstor, ya esta banda de delincuentes tiene aterrorizado el norte de Bogotá. 2 robos a Maza, recordemos, uno a Starbucks en la 116, el de Abasto y ahora este en la calle 147, para un total de 5 robos en la última semana. Los de, tenía 4, son 5, Felipe. Los de Maza, Abasto, Starbucks, Maza 2 veces y ahora esta hamburguesería, ¿son los de la misma banda? Es lo que están investigando las autoridades, Néstor, porque al parecer se trataría de la misma banda que está operando en el norte de Bogotá. Bueno, mientras siguen investigando, siguen los robos en restaurantes en Bogotá. 6 de la mañana, 23 minutos. Anoche balacera al otro lado, en el sur de Bogotá. 2 policías heridos en una balacera con persecución, atentados, sicarios incluidos. Una película que nos cuenta a esta hora El Ojo de la Noche.
Néstor, nuevamente buenos días para usted y buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos del hecho que es materia de investigación de parte de las autoridades de Bogotá y de Cundinamarca, porque 2 policías resultaron gravemente heridos luego de perseguir a delincuentes que, según la misma investigación, dispararon contra una persona en un parque del sector de Santo Domingo, esto en el municipio de Soacha. Resulta que los delincuentes huyeron hacia Bogotá en el sector de Cazuca y fue el cuadrante 46 que pertenece a este CAI de Bogotá quien se percató de lo ocurrido, comenzó a perseguirlos y mientras que estos criminales se escondían al parecer en una vivienda, otro sujeto desde la parte externa comenzó a disparar. Resultado, 2 patrulleros de la policía lesionados cayeron muy cerca a la motocicleta donde se transportaban. De inmediato llegaron más uniformados, los remitieron al hospital cardiovascular del municipio de Soacha y uno de ellos tiene un impacto de bala en su rostro, el otro en el tórax, y mientras los médicos atienden a estas 2 personas, uno de ellos que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, la policía montó todo un operativo con uniformados de la SIJIN, la CIPOL, los cuadrantes de Bogotá y Cundinamarca, y fue así como en la madrugada, y siguiendo los rastros de sangre de uno de los criminales que al parecer resultó lesionado en medio del intercambio de disparos con los uniformados, capturaron a una persona señalada de participar en este infortunado caso. El hombre llevaba un arma de fuego, está detenido en la estación de Soacha porque al final, y a pesar de ser en la frontera, todo terminó en Cundinamarca y ellos serán los encargados de determinar si participó en la balacera, quiénes son los sujetos que estuvieron en ese sitio, y además dicen que hay varias imágenes de cámaras de seguridad de casas cercanas donde se ve claramente a estos delincuentes. La policía aún no se ha pronunciado sobre lo ocurrido. Eduard Porras, Blue Radio. Eduard, gracias. Todas clases de inseguridades. En el departamento del Cauca ocurre esta mañana el hecho más repudiable de los muchos atentados terroristas de estos disidentes de las FARC, que le dispararon a un bus escolar, hirieron a una niña en Piamonte, un pueblo humilde de campesinos en el sur del departamento del Cauca. 13 años ella, hirieron al conductor del vehículo y después fueron, y un poquito más lejos, mataron a 4 campesinos, disidentes de las FARC, aupados, protegidos por el manto de la impunidad que les dé la figura de cese al fuego. Quiere decir, no van a ser perseguidos por el Estado colombiano. Desde el Cauca, a esta hora, John Jairo Astudillo. Néstor, muy buenos días. Pues al término de un consejo extraordinario de seguridad, tanto las autoridades locales y departamentales señalaron que ya se están analizando nuevas medidas de seguridad para garantizar la tranquilidad de los menores de edad y de toda la población civil, tras este ataque violento a una ruta escolar que deja el saldo de una menor estudiante de 13 años herida y también un campesino de 56 años de edad herido, los cuales fueron remitidos a centros asistenciales de esta población. Asimismo, las autoridades indicaron que en estos hechos violentos 4 personas fueron asesinadas. Habla Miller Hurtado, secretario de Gobierno del Departamento del Cauca. Tenemos que informar que en el municipio de Piamonte un vehículo que prestaba el servicio escolar fue impactado o fue interceptado por un grupo armado. En un cruce de disparos sale afectada una menor de edad, una niña de 13 años que cursa el grado 8º. Además, en este cruce de disparos sale afectado una persona mayor de edad. Por su parte, Sneider Artunduaga, alcalde del municipio de Piamonte, Cauca, rechazó y condenó estos hechos, ya que el vehículo que fue atacado contaba con los emblemas y los eslogan visibles de transporte escolar. Todas las rutas debidamente identificadas. Esta es una camioneta tipo 4 puertas que tiene el emblema del servicio de transporte escolar y aún así pues ha sido impactada por un proyectil. Por su parte, Oti Patiño, alto comisionado para la paz, responsabiliza a las disidencias de las FARC de este ataque armado. En municipios del departamento del Cauca y en el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca, el Estado Mayor Central ha venido realizando acciones como la sucedida el día de hoy en el municipio de Piamonte, donde una estructura del MC realizó un ataque armado a un vehículo de transporte escolar, causando heridas a 2 personas, entre ellas una menor de edad, acto que constituye un hecho claramente repudiable que viola los más elementales principios que rigen el derecho internacional humanitario. En la vereda Brasilia del municipio de Piamonte, Cauca, se adelantan las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este hecho violento que vulnera los derechos fundamentales de los menores de edad. Es la información que originamos desde el departamento del Cauca. John Jairo Astudillo, Blue Radio. María Camila Orozco es periodista.
está en Mañanas Blue. Ya son las 6:29 de la mañana. El gran protagonista de esta mañana es el desorden público en gran parte del país. De nada han servido los generosos cese al fuego que el gobierno ha firmado con las guerrillas que están en la paz total. El hecho más grave es sí en el departamento del Cauca, de autoría de la disidencia de las FARC, la comandada por Iván Mordisco, y a la que el gobierno Petro le dio estatus político. Pero no es el único hecho de violencia. En esa misma población, en Piamonte, ese mismo grupo, la disidencia asesinó a 4 campesinos, entre ellos un padre y su hijo, que fueron sacados de su finca para ajusticiarlos. En sintonía con la violencia y amparados en la sombrilla del cese de hostilidades en su contra, también está el ELN, que hoy completa 4 días del primer paro armado decretado en el departamento del Chocó, donde se están peleando a sangre y fuego el territorio, las rutas del narcotráfico con el Clan del Golfo. Esta mañana amanecen 50.000 personas confinadas, presas sin poder salir de sus casas, producto de la prohibición del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN, que está provocando ya desabastecimiento de alimentos, de medicamentos, de combustible y violando, como lo saben hacer ellos, los derechos humanos. Este es el hecho por el que el comandante de las fuerzas militares denunció ante el mecanismo de monitoreo y verificación al ELN por la violación de esta nueva temporada del cese al fuego bilateral y se alista para denunciar hoy a la disidencia de las FARC por usar a la población civil, que tuvo durante varias horas retenidos a 14 militares en la Macarena, en el departamento del Meta, para intentar la captura de un integrante de las disidencias al que le fue encontrado material de guerra. El problema para el general Giraldo es que nadie realmente sabe cómo funciona ese mecanismo, que es ciego y sordo ante los reiterados incumplimientos del ELN y la disidencia de las FARC, aunque esta mañana el alto comisionado para la paz, Oti Patiño, se declara atónico, hablando de deslealtad, como si se pudiera confiar en delincuentes. Lo cierto es que nadie, salvo las fuerzas del Estado, el Ejército, la Policía y la Armada, están el cese al fuego, mientras los ilegales se expanden y se arropan para delinquir con total impunidad. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:31 a.m. Terminó el periodo de Francisco Barbosa en medio de profundas controversias con el presidente Gustavo Petro, que lamentablemente podrían continuar con la llegada temporal de Marta Yanet Mancera en el cargo de fiscal general de la Nación, por ahora en funciones hasta el próximo 22 de febrero, cuando la Corte Suprema se reunirá nuevamente para intentar elegir fiscal general en propiedad de la terna presentada por el jefe del Estado. Mancera es una curtida funcionaria judicial que ha hecho su carrera en la Fiscalía desde hace 32 años y ha sido cuestionada por el gobierno con base en información publicada por algunos medios de comunicación, según la cual habría favorecido a un presunto narcotraficante de Buenaventura, acusación que ha sido negada por la nueva fiscal general en funciones. Sin embargo, el trasfondo de la prevención del gobierno con Marta Yanet Mancera pareciera estar relacionado con el hecho de que la nueva fiscal general encargada fue la responsable de impulsar el proceso penal y de ordenar la captura en su momento de Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de la República, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Una primera decisión de Mancera, que envía señales positivas de cara al deseable trabajo armónico entre el gobierno nacional y la Fiscalía, es su decisión de no nombrar como su vicefiscal encargado a Gabriel Jaimes, jefe de la delegada ante la Corte Suprema y muy criticado por el petrismo. El vicefiscal encargado será Hernando Toro Parra, actual director de la Unidad Especial de Investigación creada al amparo del Acuerdo de Paz con las FARC, y un hombre que tiene experiencia clara en investigar violaciones a los derechos humanos. A partir de ahora, a partir de este momento, en manos de Marta Mancera está no solamente el futuro del proceso contra Nicolás Petro, sino que tiene varias papas calientes por definir de la mano de otros fiscales. Por ejemplo, el caso del expresidente Álvaro Uribe, y sobre todo debe determinar si hay eventuales imputaciones de cargos contra Ricardo Roa, hoy gerente de Ecopetrol y quien fuera el gerente de la campaña Petro Presidente 2022, por posibles delitos electorales vinculados con presuntas irregularidades en el manejo de las cuentas de la campaña. Sin embargo, ojo, porque lo que ha podido establecer Blue Radio es que, a pesar de que hace casi 2 semanas hubo revuelo por
por la advertencia del presidente Petro en Twitter sobre una inminente imputación de cargos contra Roa, lo que hoy tienen los investigadores señala que por ahora no hay elementos suficientes que les permitan inferir una responsabilidad penal de Roa o de otras personas en delitos electorales. Hasta ahora, hasta hoy, eso puede cambiar, pero hoy no hay elementos suficientes. En este enrarecido ambiente de hostilidad y tensión, que es profundamente deseable que se supere, transcurrirá la relación entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la Fiscalía, en principio por 9 días, a la espera de que tanto simpatizantes del gobierno como reservistas de las fuerzas militares entiendan que ese día, el 22 de febrero, no debe haber manifestación alguna, ni de apoyo ni de presión, para permitir que ojalá la Corte Suprema vote tranquilamente y, si así lo consideran, por lo menos 16 magistrados elijan a la nueva fiscal general de la Nación en propiedad. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 34 minutos. Parálisis en obras nacionales por asuntos presupuestales. Alerta que lanzó en las últimas horas la Cámara Colombiana de Infraestructura, cuyo presidente Juan Martín Caicedo prendió las alarmas por su preocupación sobre un centenar de obras en todo el país que estarían en vilo por desorden en el presupuesto y la no desgregación de 12.5 billones de pesos que corresponden al sector transporte y más exactamente a la inversión en proyectos de infraestructura, concesionarios y de obra pública. Asunto que primero debió discutirse en detalle en la discusión en el Congreso. Segundo, debió haberse especificado en el decreto de liquidación del presupuesto para este año. Tercero, ha venido agravándose con la renuncia de 3 funcionarios de Planeación Nacional. Y cuarto, ha empeorado con las recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que le apuntan a que el pago de las vigencias futuras, que han sido fundamentales para la financiación de proyectos de infraestructura, no se realice de acuerdo con los contratos suscritos, sino en función de decisiones discrecionales relacionadas con el avance de la ejecución física de los proyectos y dependiendo del avance como tal de las obras. Declaraciones que cayeron como baldado de agua fría sobre alcaldes, gobernadores, firmas de infraestructura, expertos en obras civiles, técnicos, economistas y, claro, exministros de Hacienda, que no pueden creer lo que están hoy oyendo, principalmente porque dejaría en vilo 57 proyectos declarados de importancia estratégica, como el metro en Bogotá, el túnel del Toyo en Antioquia, la variante San Francisco-Mocoa, la vía Popayán-Isnos, la vía San José del Guaviare-Calamar, la transversal de Catatumbo o la conexión Alta Guajira, entre muchas otras megaobras que quedarían frenadas, paralizadas por cuenta de esta movida presupuestal, por el trágico desenlace de no liquidar detalladamente el presupuesto de 2024 y por la novedosa idea del gobierno de renegociar unas vigencias futuras, que son recursos asegurados que cada año permiten pagar las obras y que son un contrato a largo plazo que jamás ha incumplido ningún gobierno. Por ello se giran cumplidamente, porque son una obligación de deuda que es sagrada e intocable y que incumplirla, no honrarla, equivale, para ponerlo en otros términos, a hacer un default o un incumplimiento de la deuda. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 36 minutos. El Parque Nacional Natural Gorgona, que ha estado en el centro del debate desde por lo menos 2014, cuando el Ministerio de Defensa pidió los permisos ambientales para hacer obras en la isla, entre ellas construir una base de guardacostas, parece que ya tiene una fecha de inicio y será la próxima semana. En la icónica isla Gorgona, convertida en Parque Nacional Natural, se construirá primero un muelle de 132 metros, que es el que quiere el Ministerio de Defensa, pero para eso tendrá que garantizar que no haya afectaciones a los mamíferos marinos y que se construya en la misma zona donde ya funcionaba un muelle hace varias décadas. Esto para evitar afectaciones a los ecosistemas. Eso sí, este gobierno, el del presidente Gustavo Petro, hará las obras en Gorgona, pero tendrán cambios y además condiciones. No se podrán hacer durante la temporada en la que las ballenas jorobadas llegan al Pacífico colombiano, es decir, entre mayo y octubre de cada año, y tendrán además que reubicar a las tortugas marinas como condiciones que se ponen a propósito de esta autorización para que las polémicas obras se construyan en Gorgona. Y sobre la polémica mayor, el radar,
una de las obras más criticadas por los científicos, incluso por el comité científico de este parque, hay que hacer esta mañana varias claridades. La primera es que el radar será instalado sobre una torre de 55 metros de altura y ya no será un radar financiado por Estados Unidos. Se va a construir con plata del Ministerio de Defensa para que no quede duda que va a ser usado solo para el monitoreo de actividades ilícitas y que ese monitoreo lo hará solamente el gobierno colombiano. Además, el funcionamiento del radar ya no se hará con combustible como el diésel, sino que busca este gobierno que se haga con energías alternativas provenientes de esa pequeña hidroeléctrica que existe en el parque natural o con unos paneles solares que planean instalar a futuro. Por ejemplo, para esos paneles podrían invertirse recursos de los que ya había donado Estados Unidos para el radar. Recuerden que son 12 millones de dólares los que se habían donado y que con la decisión del gobierno de financiar el muelle y el radar, ahora será plata usada para la transición energética, eso sí, en la misma zona. Estás escuchando Blue Radio. Boombox suena a contar historias, a entender la vida mientras paseas a tu perro o corres. Suena a enamorarse donde menos lo esperas. Suena a aprender de cocina mientras arreglas tu casa o meditar mientras estás en casa. Boombox suena a todo lo que quieras escuchar, desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente, donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita. Boombox. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate. Bienvenidos quienes llegan a esta hora, 6 de la mañana 40 minutos. Sale el sol, vienen días secos en Bogotá. La mañana todavía un poquito gris. Opera normalmente todos los aeropuertos en el país. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas, iniciamos esta jornada. Celebramos la vida, celebramos que el corazón late y que hay gente que nos ama. Muy bien. Sí, es que hay gente que nos ama, tenga la certeza. Eso es un mensaje, estás enviando un mensaje. ¿Sí? Y eso hay que celebrarlo. Bueno, muy bien. Entiendo el mensaje, padre. ¿Tema de hoy? Oiga, ¿sabe que me gustó la actitud del Papa frente a Milei? La actitud del Papa. Milei, que le había dicho que era el representante del maligno. Eso fue lo menos. ¿Qué le había dicho Milei? Le dijo sorete mal cagado. Le había dicho, aquí tengo unas frases que me da pena decir. Pero el Papa pasó por encima de eso. Por encima de eso, como tiene que ser, porque es que el Papa es un líder. Lo abrazó. Le mamó gallo con el corte, oye, te cortaste el pelo, qué bacano. Es decir, creo que ese tipo de actitudes nos enseñan, sobre todo líderes, que tienen que entender que su tarea es hacer comunión, no darse golpes. Sí. A mí me gustó la actitud del Papa. Sí. No sé si yo hubiera actuado así. No, usted no hubiera actuado así, yo se lo digo. Pero es decir, así como es grande la actitud del Papa, la actitud de Milei es absolutamente incomprensible. Hasta cínica, creo yo. Sí. Enrique, señor. Quería contarles, ya que están diciendo de lo que le dijo Milei al Papa. No es todo lo que le dijo, pero yo sí les tengo un fragmentito. No es muy largo, pero escúchenlo. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. Imbécil ese que está en Roma. Pero bien sabe el padre Linero que arrepentidos nos quiere el Señor. Así que... Sí, pero el arrepentimiento de este Milei es un poquito cínico, padre, sí, la verdad, porque le dice comunista, que para él es una ofensa, ¿no? O sea, Milei, que es la ultraderecha, ve todo lo que no está con sus afectos como símbolo de la izquierda y del comunismo, y después va cínicamente, sin ningún pudor, se abraza y dice que es el argentino más importante de la historia. Bueno, me parece bien que están, usted lo ve desde el punto de vista del Papa, de la grandeza. Sí. Yo lo veo desde la pequeñez de Milei. Todo lo que dice un político en campaña, padre,
para conseguir unos votos. Inclusive eso, suponiendo que lo que dijo le iba a conseguir unos votos. Ya viene el Padre Linero, 6:43 minutos. Don Ricardo Rego, buenos días. Hola, Néstor, feliz mañana para todos. Hoy regresa la Champions y regresan dos grandes a la acción, el Manchester City, el Real Madrid. Todos los favoritos para pelear por el título llegan invictos a esta instancia de octavos de final, ya les vamos a contar. Hoy tenemos duelo en Bogotá de alto nivel por Liga. Santa Fe se enfrenta al Cali y hoy estamos celebrando 97 años. Feliz cumpleaños a la América de Cali, la mechita que marca también la historia del fútbol profesional en Colombia. El América de Cali que volvió a la primera división del fútbol en algún momento. Saludo para la gente del América. Pero eso fue hace años. 6:43 minutos. Ve, hombre. Para quienes hemos tenido personas cercanas con Alzheimer, hay un descubrimiento gigante esta mañana de la ciencia. Un test a través de proteínas que permite predecir la posibilidad de Alzheimer 15 años antes de que ocurra. Quiere decir un avance científico. Usted me preocupa hoy. Monumental, señor. Usted me preocupa. Primero vino con eutanasia. Después con Alzheimer. Con eutanasia no. Estoy preocupado. No, con la bella historia. Con una historia de amor. Sí, pero es que los dos temas me... Con una historia de amor que termina poéticamente en eutanasia. Y ahora le hablo de otra buena noticia. Alrededor del Alzheimer nos amplía desde Londres, desde Inglaterra, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, y esto es tremendamente importante, esta investigación, porque hoy no existe una medicina para mejorar del Alzheimer, pero sí hay medicinas para retrasar si es que el Alzheimer se detecta de manera temprana. Este estudio lo hicieron científicos de la Universidad de Warwick en el Reino Unido, así como científicos de la Universidad de Fudan en Shanghái, China. Y este estudio lo que hicieron fue estudiar las proteínas de la sangre. Dicen que lo que pueden encontrar gracias a la inteligencia artificial son ciertos biomarcadores que hacen susceptible que la persona desarrolle el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Entonces dice que estudiando esas proteínas de la sangre y esos marcadores que han detectado, ellos pueden predecir la demencia hasta con 15 años antes del primer diagnóstico clínico. Esto es cuando aparecen los primeros síntomas. Dicen que estos científicos que han utilizado técnicas de aprendizaje automático, o sea, de inteligencia artificial, usando la investigación, cómo prevenir esta enfermedad que hoy está afectando a 55 millones de personas en el mundo. Mira, estaba mirando datos de Colombia y solo en Colombia, en el año 2020, el DANE estimaba que el 6% de las personas mayores de 65 años iba a desarrollar Alzheimer. Por lo tanto, unas 260.000 personas tenían Alzheimer ya en Colombia. Dice esta investigación que los métodos de detección eficaces para la identificación temprana del riesgo de demencia, esto que han descubierto, permitiría el uso de medicamentos que retarden o incluso reviertan su aparición, lo que reduciría considerablemente los costos para los sistemas de salud, porque claro, en este momento lo que está ocurriendo es que la población está teniendo una mayor expectativa de vida, pero esa vida estaba marcada por esta aparición cada vez más masiva del Alzheimer. Lo que dice esta investigación es que se podría trabajar para retrasar o revertir esos primeros síntomas, Néstor. Padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 47 minutos. Representante del maligno en la tierra. Hijo de puta que predica el comunismo. Sorete malcagado. Perdonen ustedes, pero con estos términos degradantes y vulgares trataba el presidente de Argentina, Javier Milei, al Papa Francisco, cuando el primero era candidato. Por eso me sorprendió verlo tan amable y cercano al obispo de Roma en su visita ayer en el Vaticano. Su explicación para esa actitud fue, abro comillas, uno evoluciona,
uno entiende las cosas, y una de las cosas que entendí últimamente, entre otras, es que el Papa es la persona más importante de toda Argentina. Es el líder de los católicos en el mundo. En consecuencia, tuve que reconsiderar algunas posiciones y a partir de este momento comenzamos a construir un vínculo positivo. No sé, algo de cinismo allí. Pero realmente la actitud que no me sorprendió fue la de Francisco. No solo por lo que él representa, sino por la misión que tiene. Él es un líder que busca construir comunión y para ello tiene que actuar con sabiduría y estar por encima de los insultos y las descalificaciones. Sabe que su trabajo es construir entendimiento para que haya justicia y desarrollo, lo que implica ser capaz de no engancharse en discusiones estériles que nada aportan. Algunos están convencidos de que el conflicto es el motor del desarrollo y por eso siempre generan enfrentamientos con otros líderes, buscando ocasionar un ambiente conflictivo que les permita sobresalir como jefes de algún bando. No creo que esa sea la actitud de un líder eficaz. Los argumentos, los intereses, las explicaciones y las posiciones ante la vida siempre serán más importantes y útiles que las agresiones. Quiero que entendamos bien la actitud de Francisco, quien entiende que vivir agrediendo a los otros y buscando romper el tejido social no es un buen líder. Francisco sabe que su tarea es escuchar y proponer soluciones, buscando generar planes de acción que transformen la realidad. No se lucha en favor de la justicia y de la paz con las mismas acciones que tienen aquellos que quieren ocasionar violencia. Eso lo sabe el Papa. Hay una lección tanto para nuestros líderes como para cada uno de nosotros. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6 de la mañana, 50 minutos. Hablamos de deportes. Arrancan los octavos de final, la instancia de los juegos de ida en la Liga de Campeones de Europa, la Champions. Hoy tendremos en Copenhague, en suelo danés, al Manchester City enfrentando al conjunto de la capital de Dinamarca. Será en el Parken Stadium. Bueno, los daneses clasificaron segundos del grupo A detrás del Bayern Múnich, mientras que los ingleses, los de Haaland y Guardiola, fueron punteros del grupo G, invictos con 5 triunfos. Así que las apuestas están en favor del City de Guardiola en este duelo frente al conjunto de Dinamarca. También en Alemania, el Leipzig enfrentará al Real Madrid. Este será en el Red Bull Arena, en territorio alemán. El conjunto germano fue segundo a propósito del grupo G en el que mandó el City, mientras que los españoles terminaron también líderes de su zona, el grupo C, con 5 triunfos. Igual que el City, invictos de la mano del técnico Ancelotti. Aparentemente estarían Vinicius, Brahim Díaz y Rodrigo en ese tridente de ataque del conjunto español. Empieza ya la confrontación de ida y vuelta, los duelos de 180 minutos, donde saldrán los clasificados a los cuartos de final de la Liga de Campeones 2024. En Colombia, fecha 6, que se extiende a lo largo de toda la semana. En Nariño no le va bien al Deportivo Pasto, volvió a perder 1-0 a manos de Envigado, Garcés fue el autor del gol. Hoy la fecha continúa, una jornada que permite de momento al Junior mantenerse como líder con 13 puntos, a Millonarios segundo con 11, ahora el lote de 10 puntos lo comanda Tolima, que es tercero, Pereira, que es cuarto, y Fortaleza, que el equipo recién ascendido es de momento la gran sorpresa en el arranque del campeonato. Con 8 puntos está el Cali, que es sexto, séptimo Nacional con 8 y octavo Jaguares de Córdoba. Hoy, a propósito del Deportivo Cali, enfrentará en Bogotá a Independiente Santa Fe. Será duelo en el Campín, para este duelo de un Santa Fe necesitado de acercarse al lote de los 8 y el Cali en procura de consolidarse de la mano de Jaime de la Pava en esta instancia. Águilas Doradas Río Negro también jugarán como locales frente a la Equidad. Hoy les decíamos, un 13 de febrero de 1927, América de Cali nació para el fútbol profesional colombiano. 97 años, el América que esta semana enfrentará al Bucaramanga en una jornada que se espera esté lleno de motivos para celebrar. Felicitaciones a la Mechita, al histórico equipo de la ciudad de Cali. Y atentos que Luis Fernando Muriel acaba de publicar en su Instagram un emotivo mensaje. El adiós del Atalanta es oficial, se va al Orlando City en la MLS.
c'è un nodo qua che veramente non mi lascia parlare bene. Vi ringrazio tantissimo, vi ringrazio per haberme soportato. En un perfecto italiano dice que no puede evitar decir adiós, sentir una emoción infinita y también ánimos y sentimientos profundos de la marca de tener tantos años. Quiere agradecer por esos 4 años y medio viviendo en Bérgamo y marcando la historia de un conjunto, el Atalanta, con el que llegó por primera vez a la Liga de Campeones, también de la mano de otro colombiano, Duván Zapata. Se va a los Estados Unidos y ahora Muriel es otro de los colombianos top que le dan imagen y lustro a la Liga de los Estados Unidos. Y cerramos con Copa Oro W, la concentración de Colombia. La selección top de nuestro país ya está en Bogotá. El torneo arrancará el 20 de febrero al 10 de marzo, así que se espera en las próximas horas el arribo a la capital del país de Linda Caicedo, Yorelín Carabalí ya lo ha hecho, Manuela Vanegas, la figura de la Real Sociedad, e Ivonne Chacón. Lo cierto es que ya están presentes Daniela Arias, la jugadora del Corinthians, Marce Restrepo, bueno, la cosmovisión de jugadoras de la selección nacional que estarán debutando el 21 de febrero en los Estados Unidos frente a Panamá. Recordemos que este torneo, que es en ventana FIFA, es preparatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024, donde Colombia tiene ya asegurada la presencia con el equipo femenino en las justas olímpicas. 6:54, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. El gobierno amanece hoy martes en modo desconcierto. Los 2 grupos grandes con los que está haciendo procesos de paz, inclusive a los que les concedió la figura del cese al fuego, el ELN y disidentes de las FARC, están atacando impunemente, por supuesto, en diferentes zonas del país. Dice con ese tono de desconcierto el comisionado de paz, Oti Patiño, que son una deslealtad. El hecho más grave ocurre por cuenta de los disidentes de las FARC que atacaron un bus escolar en un municipio del sur del departamento del Cauca, se llama Piamonte. Allí iba la niña, una niña de 13 años dentro del bus, la hirieron. El conductor del bus se negó a atender la orden de un pare en uno de esos retenes ilegales de estos grupos que se creen los nuevos dueños del país. Después, en ese mismo municipio, estos mismos disidentes de las FARC mataron a 4 campesinos inermes. La situación de orden público se agrava en el departamento del Chocó, en donde hay casi 50.000 personas sitiadas en municipios alrededor del río San Juan. Y dice allí, digo con desconcierto el comisionado de paz, estamos desconcertados porque es una deslealtad. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Hubo una balacera anoche tarde entre la policía y delincuentes en un barrio, se llama Santo Domingo de Ciudad Bolívar, límites con Soacha. Llamaron a la policía a verificar un supuesto atentado en un parque, lo recibieron a bala. Un policía está herido en la cadera y otro en la cara. Los 2 llegaron al hospital cardiovascular allí en Soacha, bien al sur de Bogotá. De los regalos más grandes que tenemos los seres humanos es la amistad. Es un don. Creo que el que encuentra un amigo, encuentra un tesoro, como dice uno de los textos sagrados. A mí particularmente, me fascina cuidar a mis amigos. Y creo que la amistad, esa decisión de tener hermanos que no son de sangre, pero que son por la vida, por el amor, me fascina. A mí me encanta mucho la expresión de David frente al cadáver de Jonathan, su gran amigo. Él allí hace una elegía y dice preciosamente
que el amor de Jonathan, es decir, la filia, la amistad, es supremo y ha sido mayor que el eros que ha compartido y que ha tenido. Eso me parece maravilloso. Para ser un buen amigo, necesitas, uno, aceptar al otro tal cual como es. ...6:58... El nuevo presidente de la Corte Constitucional de Colombia es el magistrado José Fernando Reyes, a quien entre otras cosas le tocó debutar en este momento de este enrarecido ambiente institucional. Magistrado Reyes, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Néstor, para usted, para la mesa, para los oyentes. Es un placer poder estar con ustedes esta mañana. Felicitaciones a propósito de su elección como presidente de la Corte Constitucional, doctor Reyes. Muchas gracias. Bueno, para mí, para mi familia, para mi ciudad, para mi Universidad de Caldas, es un honor y un privilegio. Es la primera vez que un caldense y un egresado de esa universidad preside la Corte Constitucional de Colombia, y es un gran reto. ¿No había habido nadie de Manizales presidiendo la Corte Constitucional? Y tampoco había habido nadie de Manizales en la Corte Constitucional. Yo soy el primer magistrado caldense en la Corte Constitucional en sus 32 años de existencia y el primero que la preside, por supuesto. Bueno, así que son muchos motivos personales de orgullo. Doctor Reyes, y en este momento llegar a la Corte Constitucional con lo que está pasando, a usted le tocó la semana pasada vivir lo del Palacio de Justicia adentro. Tengo entendido que usted estaba en sesión en ese momento. En este momento en particular, ¿qué significa? No, mira, Néstor, nosotros teníamos una sesión presencial el jueves, y precisamente sabiendo lo que podría pasar, porque teníamos la reminiscencia del año 21, decidimos hacer sesión virtual. El jueves la cambiamos y dijimos, no vamos por allá, no expongamos a nuestros funcionarios, a la gente que trabaja con nosotros, desde los problemas del tráfico y todos los demás que puedan suceder, vámonos para la casa y trabajamos virtualmente. Hicimos sala virtual desde las 9 de la mañana hasta las 7:45 de la tarde. O sea que no padecimos, pero digamos las manifestaciones públicas que yo desde ayer he hecho, pues por razón de este encuentro con los medios, pero que coinciden con este evento, el que no hayamos estado los magistrados de la Corte ya no quiere decir que no nos preocupe la situación y que en todo caso no tengamos que tener un sentimiento de solidaridad, como a la 1:30, 1:45 de la tarde del jueves lo manifestamos. Fue el primer comunicado público que salió apoyando a la Corte Suprema, defendiendo la protesta y defendiendo el derecho a protestar, pero a su vez apoyando a la Corte y la necesidad de que no se le asediara y que no se le presionara para tomar las decisiones que tuviera que tomar. Eso lo hizo la Corte Constitucional a la 1:45 de la tarde del jueves. O sea, con esto existe un sentimiento más allá del corporativismo, que es simplemente el sentido de que las cortes y en general los jueces y los ciudadanos tenemos que repudiar los hechos que signifiquen agresión. Sí. Magistrado Reyes, ese jueves, si ustedes estaban virtual y si usted ha dicho que el presidente